y también ha creado grandes frustraciones a su propio pueblo. Quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. Mañana es el Día del Mar, 23 de marzo. Será el primer 23 de marzo después de La Haya. Y para hablar de esta fecha, del significado, de cómo encuentra este 23 de marzo a Bolivia y a los bolivianos, nos vamos a ir con Bolivia en vivo para hablar con un ex canciller de Bolivia. Recuperemos nuestro mar, recuperemos el litoral. Bolivia en vivo. Alejandra Santa Cruz, buenas noches. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Hoy iniciaron las actividades conmemorativas por el 23 de marzo. Estamos en vísperas. Exactamente hoy a las 5 de la tarde se ha dado inicio y nosotros estamos con el ex canciller Javier Murillo, ex canciller en Chile de Bolivia. Buenas noches, doctor Murillo. Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Javier Murillo? Gracias por atendernos. Primero que nada, por favor, ¿es un 23 de marzo diferente primero, después de La Haya? Sí, por supuesto. Nosotros hubiéramos querido celebrar en este 23 de marzo una decisión favorable de la Corte Internacional de Justicia, pero lamentablemente el escenario es distinto y por supuesto ha significado un contraste muy duro de asimilar para todo el pueblo de Bolivia. Sin embargo, yo creo que nosotros no tenemos que tomar esta situación con un exagerado dramatismo. En realidad nosotros estamos en el mismo lugar antes de La Haya. Por supuesto que hay un cambio fundamental distinto, hay otro escenario, pero si vemos las cosas más fríamente, la situación de Bolivia en relación a su demanda indeclinable no ha variado sustancialmente. Hemos vuelto al plano político, no hemos podido tener éxito en lo que ha sido nuestra demanda en un órgano jurisdiccional, lo que nos coloca otra vez en un escenario político, ¿no? Por supuesto que la demanda es indeclinable y la sentencia de la Corte no ha, por decirlo de alguna manera, no ha terminado con el problema. El enclaustramiento sigue y por lo tanto la demanda de Bolivia también no va a prescribir nunca hasta que se resuelva nuestro problema. Ya pasó un tiempo desde el fallo, don Javier Murillo. Ya me imagino que hay una distancia también para tratar de analizar mejor. ¿Qué pasó? ¿Por qué las cosas no salieron como se esperaban en Bolivia? Bueno, yo creo que la demanda estuvo bien planteada. Hay algunas preguntas que tendríamos que formular a los magistrados de la Corte, más allá de que todos entendemos que se trata de una sentencia inapelable y que por lo tanto eso no se puede modificar. Pero hay unas cuestiones que nos han llamado la atención. Por ejemplo, los magistrados de la Corte han hecho un análisis muy pormenorizado, extenso, sobre ciertos actos donde difícilmente podía haberse encontrado el sustento jurídico. Por ejemplo, han analizado en las consideraciones preliminares de una manera muy prolija lo que significó un acto político como fue el encuentro de los presidentes de Charaña. De hecho, han dedicado 7 párrafos. Sin embargo, solamente 3 líneas incompletas para aquel antecedente donde podía haberse encontrado un sustento más sólido para nuestra petición. Me refiero a los documentos intercambiados luego del proceso de Charaña, de iniciado el proceso de Charaña por los cancilleres de los dos países en fecha 26 de agosto de 1975 y 19 de diciembre de ese año. Es allí donde los jueces pudieron haber encontrado
el fundamento de la petición que hizo Bolivia ante la Corte, pero la verdad es que es algo que llama la atención. Yo hasta ahora no me explico por qué ha habido esa actitud distinta. En resumen, han analizado extensamente aquellos antecedentes donde difícilmente se podía haber encontrado el fundamento jurídico y han pasado por alto otros antecedentes donde efectivamente existía el llamado pacto de contraendo. Voy a poner la imagen en la pantalla del abrazo de Charaña, de lo que estábamos hablando, Augusto Pinochet, Hugo Banzer. Ese fue el momento, ex canciller Javier Murillo, en que Bolivia estuvo más cerca de volver al mar. Sí, en el siglo XX sin duda fue la gestión más importante, sin duda, de eso no está claro, pero necesariamente el encuentro de los presidentes era un acto político, netamente político, que daba lugar a un proceso de negociación, pero yo insisto, los documentos intercambiados dentro de ese proceso donde está claramente expresada la voluntad y el compromiso de Chile de llegar a una solución, por supuesto ese era el fundamento. Y repito, yo no entiendo por qué solamente merecen 3 líneas incompletas en las consideraciones que hacen los magistrados de la Corte. ¿Qué lección debe quedarnos ahora? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud, por favor? Actitud debe ser positivos, un tiempo de reflexión, pesimismo. Yo creo que hay que ver todo con mucha serenidad, ¿no? A mi juicio, en esto podemos disentir con muchas personas que, por supuesto, han hecho un análisis bastante profundo del tema. Es que con la sentencia de la Corte hemos perdido todos. En primer lugar, la Corte no proyecta la confianza que tienen los países de la comunidad internacional con diferendos similares, ya que yo creo que se ha entrampado mucho en la parte del análisis del derecho, pero no necesariamente de la justicia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Corte también ha perdido, ¿no? En el caso de Chile, si bien la Corte libera al vecino país de la obligación legal, de la obligación jurídica de negociar, no lo absuelve de la obligación fundada en lo que es la moral internacional, lo que es el principio de la buena fe, y por lo tanto este es un aspecto importante que tiene que tomar en cuenta Chile, porque Bolivia va a insistir, obviamente, en la búsqueda de un diálogo en el marco de una voluntad política clara. Por lo tanto, esa parte no está de ninguna manera descartada por la sentencia. Y en el caso de Bolivia, por supuesto, ha habido un contraste muy difícil de asimilar, porque sencillamente nosotros confiábamos en que con el apoyo de la Corte Internacional de Justicia se podía haber abierto un proceso de diálogo, que es lo que estábamos buscando, porque el fondo de la petición ha sido esa, ¿no? Buscar un momento de diálogo actualizado con una agenda que incorpore los desafíos del siglo XXI en la relación vecinal de nuestros países. Usted dice que con el fallo hemos perdido todos. Eso es lo que dice el ex canciller Javier Murillo. Yo quiero mostrarle, por favor, al país y hacerle escuchar también al ex canciller un post que escribió en Facebook Fernando Molina, periodista. Escribe esto Fernando Molina. Por el escándalo de los logos alterados cayó el director de Asana. Por el desastre de La Haya, 1 millón de veces más grave. ¿Cayó alguien? Se pregunta. Y la pregunta es, ex cancilleres, ¿hay culpables de lo de La Haya? ¿Alguien debe pagar algo por lo que pasó en La Haya, como reclama a Fernando Molina? Yo otra vez pienso que tenemos que observar con mucha serenidad, ¿no? No se trata de buscar culpables. Yo creo que lo que se ha hecho era recorrer el único camino que faltaba.
ir hacia un órgano jurisdiccional en la perspectiva de encontrar una respuesta y que abriese un proceso de diálogo al que Chile se estaba resistiendo y se está resistiendo de una manera muy clara desde el año 1986 del enfoque fresco. Yo creo que los fundamentos jurídicos estaban bien planteados, el proceso estaba bien orientado y lo que no sabíamos, y era una gran incógnita, era la medida en que los magistrados de la Corte se iban a apoyar para dictar su sentencia en la jurisprudencia ya existente y en la doctrina de las promesas unilaterales. La promesa unilateral es una forma del acto unilateral. Desde ese punto de vista había coherencia. Tal vez los magistrados de la Corte tomaron en cuenta otros elementos que eran ya de carácter político, como ser el hecho de darle la razón a Bolivia hubiera significado crear jurisprudencia que alentase a muchos países que no están contentos con sus arreglos territoriales para plantearlos sobre la base de esa jurisprudencia, lo cual se decía desde Chile iba a generar un caos dentro del sistema internacional. Y el otro aspecto es que también dentro de la posición que manifestaba Chile con mucho énfasis, los países tal vez iban a inhibir, iban a restringir el diálogo político, diplomático, ante la posibilidad de que cualquier declaración pudiera convertirse en jurídicamente exigible. Parece que esos elementos que no son jurídicos, no son de derecho, son criterios de carácter político, influyeron en último término en los magistrados. No hay que verlo con un enorme dramatismo. Yo creo que hay que insistir en restablecer el diálogo político. Chile al final, cuando se dé cuenta que le conviene resolver el problema marítimo de Bolivia, cuando pueda ver que nuestro enclaustramiento tiene costos políticos y económicos para Chile, seguramente se va a hacer presente esa voluntad política que siempre ha faltado. Eso yo creo que no ha quedado empeñada ni enterrada por el fallo de La Haya. Voy llegando al final y le quiero preguntar esto, por favor. Mañana, 23 de marzo, Día del Mar. Primer día del mar después de La Haya, como ya lo dijimos. ¿Qué debe esperar Bolivia que digan el presidente Evo Morales y el vocero Carlos Mesa? ¿Qué debiera esperar Bolivia que ellos digan? Yo creo que reafirmar la voluntad que tiene el país de recuperar su cualidad marítima. Es decir, ninguna sentencia, por importante que sea el tribunal que la dicte, puede enterrar una causa de las dimensiones que tiene la demanda marítima de Bolivia. Eso que debe quedar muy claro. No es obviamente un momento de festejo, no es un momento como el que nosotros hubiéramos querido después de un fallo en el que alentábamos fundadas esperanzas, pero esto no debe afectar la moral del pueblo boliviano. Tenemos una larga tradición de superar contrastes históricos muy duros y por lo tanto tenemos que seguir adelante, obviamente dentro de las realidades actuales. ¿Toca hacer un mea culpa? No creo que deberíamos ir por ahí, eso debilita la moral, debilita la conciencia marítima y eso no está bien, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que mantenernos con enorme dignidad sin pensar que este es el fin de la causa marítima. No, yo repito, pongámonos en el escenario de que hubiéramos tenido una sentencia favorable, eso nos hubiera llevado a un proceso de negociación. En ese proceso de negociación, aún con una sentencia favorable, es posible que hubiéramos tenido que enfrentar desafíos muy serios como los que enfrentamos en el proceso de Charaña. Entonces tampoco hubiera sido que la sentencia tenga ya garantizado un resultado favorable como el que nosotros esperamos y buscamos y vamos a seguir buscando. Bueno, le agradezco mucho, ex canciller, por este contacto con No Mentirás. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya escuchamos la palabra a nosotros del ex canciller Javier Murillo, pero queremos escuchar también la palabra del ciudadano boliviano, del soberano.
¿Cómo están las esperanzas de los bolivianos para volver al mar en este primer 23 de marzo después de La Haya? Esto nos dijo el soberano. ¿Cómo cree usted que se encuentra en este día del mar las esperanzas del país para retornar al Océano Pacífico? Se han complicado bastante con el fallo que hemos tenido, ¿no? Tenemos que seguir trabajando todos los bolivianos, el gobierno, para poder recuperar el acceso soberano al mar. Para mí ha sido un tremendo bajón porque todos estaban con las esperanzas de sí, se va a poder, y ahora que todo ha pasado y es como de un rato, algunos lo ven, ¿para qué ya? Si no sé si mundialmente o internacionalmente se ha perdido así. Bueno, yo creo que como bolivianos las esperanzas siguen. El mar es algo con lo que nacemos con ese anhelo. Yo creo que de una u otra forma Chile tiene que sentarse a negociar. Creo que estamos del lado de la razón, y si no se han dado las cosas en La Haya ha sido mucho por el tema del presidente que se podía sentar en los tratados injustos y las guerras y las invasiones que han habido antes. Triste, pues muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, se pierde toda la esperanza, ¿no? De poder recuperar. Bueno, mal, pues, ¿no? Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos en el tema. Él ha sido el que ha estado desde un principio viendo lo del tema marítimo, ¿no? Y preguntamos en otra ciudad, eso fue en La Paz. ¿Qué dice el soberano en Santa Cruz? ¿Cómo están hoy las esperanzas para volver al mar en este primer 23 de marzo después de La Haya? ¿Cómo cree que encuentra este Día del Mar las esperanzas del país de retornar al Océano Pacífico? Tenemos que tener esperanza, pues es un bien común que a todos no tiene que ser político, porque el 23 de marzo nos favorece a todos los bolivianos, tiene que ser un bien común para todos y la política a un lado, digamos. Bueno, lo que hizo el presidente Evo Morales fue una alternativa, ¿no? Que al menos nos devolvió la esperanza, ¿no? Pero como a veces él dice, hay que seguir buscándole por otro lado. Bueno, en esa parte es muy delicado, digamos, el tema, ¿no? Porque los bolivianos siempre tenemos esa esperanza de volver, ¿no? A ver el mar, digamos, ¿no? Pero así viéndolo, de la forma política como lo han llevado y todo eso, se ve muy lejana, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, pues, ¿no? Pero todo depende de nuestro gobierno, del gobierno del otro país, cosa que, a ver, punto de vista, yo creo que es algo imposible. Es una esperanza que todavía existe en los bolivianos, de que haya una pacífica, un pacífico diálogo entre bolivianos y chilenos y podamos tener acceso otra vez al mar. Ahorita creo que no hay esperanza. ¿Por qué? Bueno, pues por todas las cosas que se han dado, ¿no? Ahorita no se ha ganado lo de La Haya. ¿Qué otros recursos se puede esperar, digamos, hasta eso? No, los precios del mar para ellos simplemente se hizo notar, se visibilizó a nivel mundial de lo que La Haya dijo que tenemos pendiente con el mar, con Chile. Está más verde que antes, pues. ¿Por qué? Porque ya se han hecho gestiones y no avanzó nada, más bien bajó la posibilidad. No sé, como que no se enfocan mucho en el gobierno, en esas cosas ya más están, ¿cómo se llama? En lo que es el 21F y esas cosas ya casi no le toman mucha importancia a lo que es ya el mar, ya no es que antes era todo el mar, ahora ya es más 21F, más las elecciones que van a haber después y, ¿cómo se dice?, la corrupción que hay. La veo lejos y, como se dice vulgarmente, un poco verde, porque para empezar Chile es aliado de los Estados Unidos, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, y la estrategia que está usando el gobierno boliviano es un poco rústica y atrasada, porque para empezar nuestro presidente le falta un poco de conocimiento y nuestro vicepresidente es un poco resentido en ese tema. Deberían dejar eso atrás y concentrarse más en el tema político internacional para lograr su objetivo. Estás viendo No Mentirás.